soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio. En este caso, en esta oportunidad, nos vamos a ocupar de la segunda parte de Lacan y la mística. Quiero agradecer los comentarios, los mensajes y también el interés por estos episodios en relación a un tema tan importante, me parece, y tan prometedor en materia del abordaje fundamentalmente de un recorrido de la noción de goce en la enseñanza de Lacan y sobre todo a partir de los desarrollos del seminario aún, del seminario 20, ¿no? El lugar del otro, el lugar que en todo caso permite pensar la relación al goce del ser hablante. Y quiero comenzar con una cita de Lacan, refiriéndose a los místicos, está en el seminario 20, que dice que los místicos sienten, vislumbran la idea de que debe haber un goce que esté más allá. Y que eso es lo que se llama un místico, ¿no? Yo pensaba en la relación entre místico y misterio también, y cómo en todo caso pensar ahí la diferencia entre un misterio y un enigma, ¿no? Porque presentan algunas diferencias. La vez pasada terminamos con una idea que quisiera retomar a partir de esto entonces, y es que el goce místico es tan intransferible, ¿no? Incluso como el psicoanálisis y su clínica, y que en el fondo, cuando hablamos de mística, estamos hablando de Dios, en tanto eso innombrable, ¿no? Hoy quisiera avanzar un paso más y sobre todo retomar algunas preguntas que fueron llegando y que me vinieron muy bien para poder seguir pensando el tema. Porque hay una pregunta que quedó dando vueltas en el episodio anterior y que es precisamente qué fue lo que Lacan fue a buscar en los místicos, ¿no? Y ligada a esa pregunta, otra que me interesa particularmente, que es qué lugar ocupa Simone Weil en todo esto, una filósofa mística, escritora, en tanto ella nunca fue una mística en el sentido clásico del término y sin embargo su escritura parece rozar un mismo problema pero desde otro ángulo, ¿no? Empecemos por decir que goce femenino, éxtasis, mística no son la misma cosa. O sea, no vamos a tomarlos como si fueran sinónimos, no son lo mismo, ¿no? Cuando Lacan construye la lógica de la sexuación, no está hablando de un único goce que algunos sujetos experimentan y otros no. Está diferenciando registros, ¿no? Por un lado, el goce fálico, que es el que queda regulado por el significante, el que se cuenta, digamos, el que tiene una medida. Por otro lado, algo que Lacan llama goce suplementario, no complementario, suplementario. La diferencia no es menor, porque complementario sería lo que complementa una falta, lo que arma una totalidad, ¿no? De dos mitades. Suplementario es otra cosa, ¿no? Es un más allá que no completa nada, que no cierra ninguna totalidad y que simplemente está de más respecto de lo que el falo puede regular. Y todavía hay un tercer término que convendría no confundir con los otros, ¿no? Con los otros dos. Por eso digo el goce del otro, fálico, suplementario, del otro, ¿no? Tres maneras distintas de nombrar experiencias de goce que no son intercambiables entre sí, aunque en muchos textos circulan algunos como sinónimos, como si fueran lo mismo, ¿no? Se mezclan. ¿Y por qué importa esta distinción para lo que venimos pensando? Me parece que es que, por un lado, digamos, Lacan llama femenino, ¿no? En las fórmulas de la sexuación para ubicar precisamente el campo del no todo, ¿no? El sujeto no queda completamente regulado por la función fálica, no toda, dice Lacan. Y eso no significa estar fuera de esa función, sino que hay un resto que no queda comprendido en ella, ¿no?
Ese resto es justamente el lugar donde algo del orden de un goce suplementario pueda alojarse. Y es ahí, en ese margen, podríamos decir, donde los místicos se vuelven interesantes para el psicoanálisis. Pensemos también que, bueno, no todo desborde puede leerse como goce femenino, ¿no? Esta es una aclaración que me parece importante hacer. Pero ahora bien, ¿no? Quiero detenerme en una advertencia por ahí clínica que me parece central y que muchas veces se pasa por alto, ¿no? Existe como una tentación muy frecuente de tomar cualquier experiencia de desborde, ¿no? De despersonalización, de pérdida de los límites del cuerpo, ¿no? Un éxtasis o una sensación, no sé, oceánica, y quizás precipitar eso a la lectura del goce femenino, ¿no? Acá conviene, me parece, no ahorrarnos una elaboración lógica. El goce femenino no se puede ubicar en términos de la intensidad, ¿no? No se trata de mucho, poco, no está asociado al orgasmo, no es perder el control, no es el éxtasis en sí mismo. No es tampoco una experiencia reservada exclusivamente a las mujeres, porque estamos hablando de una posición respecto del goce, no de géneros. Es ante todo una construcción lógica sobre un goce que no queda sometido a la medida, ¿no? A la medida fálica, a lo que es mensurable, podríamos decir. Y como toda construcción lógica, no se verifica mirando si alguien tuvo una experiencia intensa, sino escuchando con mucho cuidado cómo esa experiencia se inscribe, ¿no? O incluso si fracasa en inscribirse, ¿no? En el decir, podríamos decir, en el decir del sujeto. Esto tiene consecuencias, me parece, en nuestra práctica, consecuencias clínicas muy concretas, porque no se trata de esperar que un analizante describa un desborde. Se trataría más bien de abrir una pregunta. ¿Qué estatuto tiene un acontecimiento para alguien? ¿Está articulado ese acontecimiento a su fantasma o lo desborda? ¿Se organiza alrededor de algún objeto reconocible? ¿Produce angustia o no? ¿Hay una significación delirante que intenta darle un marco? ¿O aparece más bien como una experiencia frente a la cual los significantes habituales simplemente no alcanzan? ¿No? Propongo un ejemplo. Aclaro de entrada que es inventado, es un caso hipotético que armo únicamente para pensar en voz alta. No es algo real, ni la construcción ni reconstrucción de ningún caso existente, ¿sí? Pero imaginemos a alguien que llega a sesión y dice algo así como que no puede parar de caminar por la calle y que de golpe, sin ningún factor desencadenante que puede identificar, siente que el contorno de su cuerpo se desdibuja, se vuelve impreciso, se deshace. No es que se maree, ¿sí? Ni que pierda el conocimiento. Es más bien como si por unos segundos, supongamos, no supiera muy bien dónde termina, ¿no?, su cuerpo y dónde empieza, la calle, ¿no?, el aire, el espacio. No lo vive con angustia, supongamos que no remite vivirlo con angustia, más bien como una especie de calma extraña. No encuentra ninguna palabra propia que se le ajuste. Y cuando intenta contarlo, todo lo que dice le suena como si estuviera citando una experiencia ajena, ¿sí? Es un ejemplo sencillo, simple, posiblemente carente en algún punto del fundamento final de este desarrollo, pero lo tomo porque me sirve como para construir una ficción respecto de lo que podría ser una experiencia parecida, ¿no? Frente a un relato así, uno podría decir la posición analítica no se precipita en decir, eso es goce femenino, ¿no? Ni tampoco eso es un episodio disociativo, ni hay que tratarlo como un síntoma, ni que se brotó, ni que, ¿no? La posición sería sostener la pregunta abierta, ¿qué lugar ocupa esa experiencia para esa persona? ¿Aparece asociada a algún momento particular de su historia? Podría ser otra pregunta, ¿no? ¿Se enlaza a algo del orden del deseo, de su relación con el cuerpo?
¿La angustia, si aparece, ¿no? ¿Se localiza en algún punto preciso de ese relato o es más bien una ausencia de angustia lo que llama la atención? Este ejemplo inventado, digamos, lo utilizo para ilustrar un tipo de escucha, ¿no? No una tesis sobre lo que es esa experiencia, ¿no? Ahí justamente me parece que empieza la cuestión clínica, no en una respuesta rápida, sino en poder sostener la tensión que genera la pregunta. Los místicos en este sentido no son una prueba en la enseñanza de Lacan, sino una experiencia, ¿no? De la que él se va a servir. Y esto nos puede conducir hacia una perspectiva que me parece importante subrayar, que es que durante mucho tiempo se pudo haber pensado que Lacan fue a buscar a los místicos ejemplos que confirmaran una teoría que ya tenía armada de antemano, ¿no? Me parece más productivo, en lo personal, pensarlo al revés, ¿no? Que Lacan los leyó porque habían producido durante siglos un archivo extraordinario de testimonios sobre una experiencia de cuerpo, ¿no? Situada precisamente en el borde entre lo que se puede saber, lo que se puede decir. Pensemos en Teresa de Ávila o Juan de la Cruz o esa otra figura que quizás es menos conocida, que es la de Hadewig de Amberes, una menina flamenca, digamos, del siglo XIII, que escribió cartas y visiones de una intensidad que verdaderamente notables. Y podríamos decir que de estos que nombramos, ninguno de ellos se limitó a decir, ¿no? Pienso en Dios, ¿no? Incluso en el caso de Amberes, es claro, digamos, que va más allá de eso, ¿no? Uno podría decir, va más allá del padre y la vacuidad presente, incluso en esa inconmensurabilidad que describe, daría cuenta precisamente, ¿no? de un deseo que no se satisface ahí por completo, ¿no? Lo que dicen es otra cosa, que es mucho más comprometida, ¿no? Que dicen, algo ocurre, algo me pasa. Testimonian una transformación que se vive en el cuerpo, que se siente en el cuerpo, que se experimenta en el cuerpo, afectiva. Algo los toma y los excede, ¿no? Los desborda. Y después, curiosamente, en lugar de reservar al silencio esa experiencia, escriben. Escriben y escriben mucho, de hecho. Y me parece que ahí hay un punto clínico muy precioso y preciso que quiero remarcar porque es como el corazón de todo lo que venimos pensando incluso desde el episodio anterior, que es que hay una experiencia, pero no hay un significante capaz de representarla del todo, ¿no? No hay palabras para describir la experiencia vivida. Y esto nos ayuda a entender mejor, ¿no? Esa formulación de Lacan según la cual de ese goce, ¿no? Los místicos, en ese sentido amplio, solo saben que lo experimentan cuando ocurre. O sea que además hay una cuestión relacionada con el tiempo de ese acontecimiento. Solo saben que lo experimentan cuando ocurre. Se experimenta, pero no se logra decir plenamente, ¿no? Esa paradoja no es un defecto del testimonio místico, sino exactamente lo que lo vuelve valioso, por lo menos para pensar en cierta articulación, ¿no? Con lo que a Lacan psicoanalíticamente le interesa. Esta referencia, digamos, que va como desplazando la pregunta desde el terreno de la creencia, podríamos decir, de una simple creencia hacia el terreno de una experiencia, ¿no? Ya no importa tanto si Dios existe en el sentido teológico del término, en el sentido clásico, sino que lo que importa es que ciertos sujetos testimonian haber atravesado algo para lo cual el lenguaje se muestra insuficiente. Y el cuerpo, por lo menos me parece que esto aparece en la gran mayoría de los casos, está comprometido. No es una experiencia meramente intelectual, ¿no? No es contemplativa tampoco. Es algo que atraviesa la carne. Y esto habilita una paradoja que me parece especialmente fecunda
para el psicoanálisis, que es que lo imposible de decir, ¿no?, justamente es el protagonista. Que hay lo imposible de decir del todo, pero que ese imposible de decir del todo no conduce al silencio. Al contrario, ¿no?, muchas veces produce como una proliferación incluso en el orden de la escritura, ¿no? Hay algo que se precipita en la escritura y cuanto más inasible es la experiencia, más se escribe alrededor de ella, ¿no? Lo indecible como se abordara por medio de lo que se escribe. Simone Weil permite pensar este problema desde un ángulo distinto, les decía, y complementario al que dan los místicos clásicos. Hay una aproximación conceptual entre lo que Weil testimonia en su escritura y aquello que Lacan efectivamente fue a buscar, ¿no?, de manera explícita en otros místicos, y es que lo que Weil trae es una serie de operadores muy particulares de lectura, ¿no? Por ejemplo, se ocupa de la atención, la espera, el vacío, el desapego y sobre todo de un concepto que ella misma acuña y que tengo entendido por lo que estuve investigando que es de difícil traducción, que es la decreación. La decreación no sería una destrucción, ¿no? Es más bien una operación de sustracción para poder homologarlo a un término con el que estemos más familiarizados, ¿no? Decreación, es decir, entendiendo que el sujeto, consintiendo una suerte de retirada de sí mismo, ¿no?, una renuncia a instalarse imaginariamente en el centro, digamos, del mundo. Y entonces, en este sentido, Weil, digamos, la relaciona con lo divino, ¿no?, que no consiste en apropiarse de algo, en conquistar una experiencia, en adueñarse de esa experiencia, sino que consiste al revés, en vaciarse lo suficiente como para volverse capaz de recibir algo que no puede producirse por voluntad propia, ¿no? El vacío del que habla Weil no es lo real, digo, en sentido lacaniano, ¿no? La decreación no se traduce, digamos, sin resto en lo que el psicoanálisis llamaría destitución subjetiva. Estoy haciendo quizás cierto forzamiento ahí. Son campos de pensamientos distintos, pero lo que propongo, digamos, si bien no es una equivalencia, es una proximidad, ¿no?, que me parece que valdría la pena sostener. Porque tanto en los testimonios místicos como en esta elaboración lacaniana del goce suplementario aparece algo en común, una experiencia que pone en cuestión la soberanía del yo, ¿no?, o la soberanía de la palabra, la soberanía del lenguaje, de lo que se puede decir. No se trata de un sujeto, en ese caso, que domina una experiencia, que la posee, que la describe y que después puede explicarla exhaustivamente, ¿no?, a quien quiera escucharlo, sino que se trata más bien de una experiencia que excede al sujeto. Cuando digo el sujeto, me estoy refiriendo a la elucubración, que en todo caso daría cuenta de lo que se puede construir por la vía del significante, y de la cual solamente puede producirse un testimonio siempre parcial, insuficiente, ¿no? Lo imposible de decir que produce escritura. Teresa escribe, ¿no? Hadewig escribe. Juan de la Cruz escribe. La mística no se queda muda frente a lo indecible, escribe alrededor de eso, lo bordea, lo ronda, ¿no?, sin clausurarlo, sin cerrarlo. Se trata de experiencias que reclaman una escritura, ¿no? Cuando digo reclaman, me refiero a que requieren bordear lo que no se puede poseer como saber. Y ahí me parece está el punto de contacto más fecundo entre Weil y lo que Lacan encuentra en los místicos. No se trata de sujetos que hayan conquistado un saber superior, ¿no?, al que tenemos los demás, sino que se trata de sujetos confrontados con una experiencia cuya intensidad excede cualquier saber que puedan construir acerca de ella. Sin embargo, el lugar de resignarse a callar es lo que insiste en cada uno, ¿no? Esa insistencia es tal vez lo más interesante de la cuestión.
Y creo que es lo que más le interesó a Lacan, ¿no? ¿Puede un sujeto acceder a alguna verdad sobre sí mismo permaneciendo idéntico, ¿no?, a quien era antes de encontrarse con esa experiencia? La experiencia analítica, ¿no?, parece responder que no, que un sujeto no puede acceder a alguna verdad sobre sí mismo permaneciendo idéntico a quien era antes de esa experiencia. Hay verdades que no se incorporan, ¿no?, de ese modo porque el encuentro con esas verdades modifica la posición misma del sujeto, desde la cual el sujeto podía decirse saber o saber decir. ¿Qué le ocurre a un sujeto cuando el saber encuentra su límite? Y sin embargo, ¿no?, algo se experimenta. ¿Qué le ocurre al cuerpo en ese punto? ¿Qué le ocurre? ¿Qué ocurre con el lenguaje? ¿Qué escritura se produce cuando lo que sucede no puede decirse del todo? ¿Y qué estatuto darle a un goce que no encuentra una medida completamente adecuada dentro del régimen significante, dentro del régimen fálico? Y en este punto, Simone Weil agrega todavía otra pregunta a esta serie, ¿no?, una que me parece que incluso vale la pena llevarse para seguir pensando. Y es, ¿qué transformación subjetiva exige una experiencia que no consiste en apropiarse de algo, sino al contrario, en consentir a perder cierta consistencia, incluso de uno mismo? Hay experiencias para las cuales disponemos de palabras, ¿no? Nunca de una última palabra, pero que hay palabras, que puede haber un saber construido alrededor de un punto, ¿no?, que permanece pese a todo no sabido, pero hay construcción. Y que ciertos acontecimientos del cuerpo obligan, ¿no?, por el contrario, a escribir sobre otros, precisamente ahí donde el lenguaje muestra con toda claridad que no puede decirlo todo. Entonces, ese lugar donde Lacan aborda específicamente, ¿no?, la mística de manera sistemática es en el seminario Ancor, es en el seminario 20, aún, ¿no? Ese seminario donde se ocupa del amor, de la sexualidad y de la naturaleza enigmática del goce femenino. Su lectura en ese sentido de lo místico, que me parece que no es lineal ni obvia tampoco, aporta un ángulo propio bien singular dentro de todo el edificio teórico lacaniano. Porque en ese seminario es donde traza la diferencia entre el goce fálico y ese otro registro que Lacan liga a lo femenino. Este segundo goce, podríamos decir, que llama suplementario, como decíamos, que es justamente el que emparenta con la experiencia mística. Una forma de goce que escapa a la estructura del lenguaje, que no se deja domesticar por el significante. Conviene recordar acá el ternario, la tríada, digamos, real, simbólico e imaginario, porque lo real en ese esquema es precisamente aquello que se resiste a toda representación directa, ¿no?, lo que no logra pasar sin resto, ¿no?, por la palabra o por la imagen. Y lo místico, en tanto experiencia que solo puede decirse, ¿no?, negativamente, porque se puede decir por lo que no es, ¿no?, por lo que falta al lenguaje para nombrarla en este sentido, ¿no? En ese punto es una experiencia apofántica que caracteriza tanto, ¿no?, a la mística religiosa como a la teología y también alguna experiencia a la que él hace referencia en torno al taoísmo también, la meditación zen, que van entrando en resonancia directa con la categoría de lo real, ¿no? Ahí me parece que avanzando sobre el terreno de lo femenino, donde Lacan acuña una fórmula que se vuelve central, ¿no?, el no todo. No toda, no todo. Con eso plantea que quien habla desde una posición femenina no queda enteramente capturado por los límites que impone el discurso, ¿no?, por las coordenadas normativas, podríamos decir, que se organizan en torno a lo simbólico, sino que queda un margen, una porción que no se deja encuadrar del todo y que es justamente ese margen el que cruza él con la experiencia
de los místicos con una modalidad casi sagrada, podríamos decir, sagrada de goce, ¿no? Y hay algo más que se desprende de todo esto, algo que me parece decisivo, es ese camino femenino, ¿no? Ese resto no capturado, eso inconmensurable, que constituye ni más ni menos que el horizonte mismo hacia el que apunta, hacia el que se orienta la experiencia analítica. Los y las invito entonces, si tienen ganas, a seguir sobre esta temática en un próximo episodio que seguramente estará disponible a la brevedad.